de octubre de 2025, con la presencia de los parlamentarios universitarios del plenario interuniversitario, integrantes de esa comisión, se inicia la sesión, estando presentes 130 parlamentarios. Por eso, esas eran las que... Se dará inicio a la sesión. Pleno Interuniversitario Lima 2025, sesión del Pleno del Parlamento Interuniversitario Lima 2025, primera legislatura ordinaria 2025-2026. Buenos días, señores y señoras parlamentarios. Se va a computar el quórum para dar inicio a la presente sesión. Señor relator, sírvase a pasar asistencia. Señores parlamentarios, de conformidad con la resolución legislativa 23680, se pasará lista, iniciándose con el nombre del almirante Miguel Grau Seminario, ex parlamentario y héroe nacional. Miguel Grau Seminario. Presente. Eso es todo, señora presidenta. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión del Parlamento Interuniversitario Lima 2025. Como primer punto de la agenda tenemos el debate del dictamen de la ley que reforma constitucional que modifica el artículo 117 de la Constitución Política del Perú a fin de ampliar las causales de investigación al presidente de la República. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído en el proyecto de ley de reforma constitucional que modifica el artículo 117 de la Constitución Política del Perú a fin de ampliar las causales de investigación al presidente de la República. Tiene la palabra el presidente de la Comisión Constitucional. Hasta por 5 minutos. Bien, a través de los años parlamentarios y el propio presidente de la República, si bien es cierto, han gozado de cierta inmunidad y blindaje
para ejercer sus funciones. No solo fue hasta el año 2021 que la inmunidad parlamentaria se ha tratado con la ley 31-118, sin embargo, falta equilibrar. Y es cierto, la justicia en las investigaciones con el presidente de la República, lo cual actúan en un hecho totalmente desequilibrado e injusto e ineficaz. Asimismo, actualmente por actos de corrupción se pierde 25.000 millones de soles anualmente y realmente es dable esperar 5 años más de un mandato que demuestra una historia que siempre ha sido corrupto y malverso, pues ya estamos cansados. Justamente es esa nuestro fundamento que vulnera los principios fundamentales de la Constitución, las 3 nuevas causales que establece en el proyecto de ley el artículo 117, que permite investigar al presidente por actos de corrupción o malversación de fondos, así también el cumplimiento de estos hechos o que impida las investigaciones realizadas por el Ministerio Público. De esta manera se garantiza una verdadera justicia, de garantizar y romper el ciclo que tanto ha atormentado a la sociedad y hoy en día lo venimos viviendo. Y eso no se debe dar, porque la corrupción es el peor enemigo de nuestra sociedad y eso hace que empobrece las comunidades, las sociedades en desigualdades y en exclusión. Es algo que no tenemos que permitir. Por eso que a lo largo de los años, tanto los parlamentos como el propio presidente de la República han estado blindados. Y eso no lo podemos permitir. Bien, y quiero cerrar con esta brecha, que este objeto de la ley pretende finalmente modificar el artículo 117 de la Constitución Política con el propósito de incorporar nuevas causales de investigación al presidente. Y creo que ya estamos cansados, hemos tenido un precedente y eso hace que nuestro sistema democrático se debilite. Y nuestra función como legisladores es fortalecer, porque tenemos que recuperar la confianza en la población. Siendo un poder constituyente, no podemos permitir que la población nos intimide y, sobre todo, desconfíe de nosotros. Por eso, nosotros proponemos este proyecto de ley 01-2025. Muchas gracias. Gracias, señor parlamentario. Terminada la sustentación, se da inicio al debate. Se abre la inscripción para el rol de oradores. 1 por cada universidad. Sírvase a levantar la mano quienes deseen intervenir. Por un tiempo de 2 minutos. Por parte de la Universidad Tecnológica del Perú, ¿podría acercarse el representante de la Universidad Tecnológica del Perú, que va a hacer uso de la palabra? En este momento, solo de la UTP. Siguiente universidad. La Universidad Mayor de San Marcos. Sírvase a brindar sus datos, por favor. El representante de la Universidad, César Vallejo, ¿puede brindar sus nombres, por favor? Ahora pase a servir, por favor, el representante de la Universidad de Lima. La Universidad de Ciencias Peruana de Ciencias Aplicadas. El representante de la Universidad Científica del Sur.
El representante de la UPN, sírvase a brindar sus datos, por favor. El representante de la Universidad Federico Villarreal, sírvase a brindar sus datos, por favor. Piero Flores Reyes. El representante de la Universidad San Martín de Porres, sírvase a brindar sus datos. Nombres y apellidos. Fabio Ronceros. El representante de la Universidad Nacional de Ingeniería, sírvase a presentar sus datos. Y de la Universidad de San y Antonio Ruiz de Montoya. Nombres y apellidos. Alexandra Cabanillas. Tiene el uso de la palabra el parlamentario Jeremy González hasta por 1 minuto. Tiene 2 minutos del plazo para poder mencionar. Muy buenas tardes con todos, señores y señoras congresistas. Bueno, si bien es cierto que es una buena propuesta el que está planteando, para el cual se pretende modificar el artículo 117 de la Constitución Política e incrementar las acusaciones del presidente de la República para poder ser vacado, es lo que yo estoy entendiendo, para mí no presenta más que un caso de incertidumbre, porque no se detalla en el proyecto de ley quién va a acusar al presidente, si es el Congreso de la República, si es la Fiscalía o si es el Ministerio Público, lo cual conlleva, para mí, incertidumbre en el Estado Nacional. Por otro lado, genera ambigüedad porque no exige que la Fiscalía muestre elementos objetivos. O sea, si hay un rumor de que el presidente esté en corrupción, pueda ser investigado, lo cual no solo va a incrementar, digamos, en alguna otra forma el riesgo del Perú, el riesgo país en este caso, que ya fue incrementado, de hecho, por el presidente Pedro Castillo cuando se le vacó, lo cual, en una u otra forma, generó una fuga masiva de capitales extranjeros. Y por último, hablar de que esto se puede prestar para persecución política, ya que estamos eliminando la autonomía que tiene el Poder Ejecutivo y dándole, si o es al Poder Legislativo o al Ministerio Público, poder de poder investigar al presidente de la República, lo cual para mí no es más que puede prestarse para una acción de perseguir políticamente a un presidente que no es sagrado para este tipo de instituciones. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, parlamentario. El siguiente parlamentario es de la Universidad César Vallejo, Said. Tiene el uso de la palabra hasta por 2 minutos. Muchas gracias, mesa directiva. En primera quiero empezar que el Ministerio Público, según el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, es el encargado de llevar a cabo estas investigaciones. Hermanos, hermanas, no les hablo como un parlamentario más, les hablo como un peruano que representa a la sociedad que tanto ha sufrido a lo largo del tiempo. No solamente estuvimos oprimidos a lo largo de la historia, sino actualmente. Y es por ello que requiere cambios. Cambios desde la base, desde la madre de todas las normas, es decir, la Constitución. El presidente puede ser investigado, ya sea por actos de corrupción, actos de encubrimiento y también de impedir las investigaciones que se presenten. Acá hay pruebas, hay medidas que se han presentado anteriormente. Si es que el Congreso también ha sido regulado con la ley 31.118,
¿por qué no el presidente de la República? Es decir, se necesitan cambios. Aparte de ello, no solamente se establece un blindaje o que el Congreso vaya a aprovecharse de estas medidas, se necesitan medidas rigurosas para que el presidente tenga conciencia de que un cargo no es cualquier cosa. Un cargo que va a establecer es representar a toda la nación. Y si vamos a seguir con el cuento de que se van a aprovechar a través de vacíos legales, normativos, entonces no tiene sentido fomentar un cambio. Es por ello, hermanos, hermanas, que piensen bien sobre las medidas que se están proponiendo. No solamente es la decisión de un día más, es el futuro del país. Gracias. Gracias, señor parlamentario. Tiene el uso de la palabra el parlamentario Arquímedes Maita, de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Hasta por 2 minutos. ¿Qué tal, estimados conciudadanos y colegas? Yo haría un llamado serio: no hay que temer a las reformas. Precisamente, dado este gran problema de impunidad hacia la figura del presidente de la República o hacia el presidente de la República, es peligroso para nuestra democracia. Con este pronunciamiento que el Tribunal Constitucional, este nuevo pronunciamiento, ¿no?, que favoreció a la expresidenta, que decía que no se puede formalizar una investigación en contra del presidente. Y hay que entender, en primer término, que si bien es cierto la figura presidencial es muy importante, y acá nuestros colegas de San Marcos dicen que se prestaría en algún eventual escenario para que el Congreso o crearía vacíos para que se le pueda acusar por cualquier cosa. No, y específicamente este proyecto de reforma de Constitución se puede precisar en el nuevo Código Procesal Penal, por ejemplo, donde quien realice el procedimiento de acusación constitucional o quien razone en base a pruebas objetivas sea el Ministerio Público. Entonces, voy nuevamente, no hay que temer a las reformas, y si queremos un cambio es momento de hacerlo ahora. Muchas gracias. Gracias, señor parlamentario. Tiene el uso de la palabra la señorita parlamentaria Rubí Simón, de la Universidad UPN, hasta por 2 minutos. Un paso firme hacia un Perú más justo y transparente. Celebramos la aprobación de esta reforma que fortalece nuestra democracia y marca un precedente histórico. Ningún poder, ni siquiera el presidencial, está por encima de la ley. El mayor beneficio de esta medida es claro: un Estado más transparente, una justicia más independiente y una ciudadanía más protegida frente a los abusos de poder. Además, al precisar que las investigaciones deben centrarse en delitos graves y comprobables, aseguramos que la justicia actúe con equilibrio y sin espacio para la arbitrariedad y el uso político. Este es un paso que devuelve la confianza al pueblo, fortalece nuestras instituciones y reafirma que el Perú, la justicia y la verdad deben siempre estar encima de todo, porque la verdadera justicia no divide, sino se construye. Muchas gracias. Gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra el parlamentario de la Universidad Federico Villarreal, Piero Flores Reyes, hasta por 2 minutos. Con el permiso de la mesa directiva y también exponiendo estos argumentos a todo el Pleno. Saludo y también estoy a favor del proyecto presentado por los compañeros de la Universidad César Vallejo, donde se especifica agregar nuevas causales a lo que es las investigaciones al presidente de la República y también dejar la investigación penal al Ministerio Público. Pero es importante saber la matriz y la raíz y génesis del problema. Entonces, ¿en qué me voy a amparar? En el libro de la historia y la corrupción del Perú de Alfonso Quirós. ¿Qué nos decía él? Cito textualmente rápidamente: las redes del poder político y económico en el Perú han construido históricamente sistemas de protección mutua que garantizan la impunidad de los corruptos. Es decir, en efecto y consecuencia, lo que nosotros observamos de manera rutinaria, esa complicidad vergonzosa entre los poderes del Ejecutivo, entre el Poder Judicial, entre el Poder
legislativo, en síntesis, todo esto esgrime y fermenta malos momentos para nuestra democracia y por lo tanto considero que esta ley es viable para garantizar una buena gobernanza. Por ende, sí, hay que darle el trabajo de investigación a la Fiscalía, pero que también coopere con la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Y en el caso de la administración o de la sanción administrativa, ese trabajo hay que darle a una comisión en el Congreso que también coopere con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría. Eso es todo. Segundos, señor parlamentario. Bien, y finalmente sigamos construyendo de esta manera cambios. Hay que abrazar el legado de Grau y por último les digo, toquen las campanas que puedan tocar, olviden los desafíos y retos que hay en el camino. Siempre hay una luz que encontrar dentro de las grietas. Gracias. Tiene el uso de la palabra el señor parlamentario Fabio Ronceros de la Universidad San Martín de Porres. Tiene hasta 2 minutos. Muchas gracias. En la misma línea que mi compañero, no hay que tenerle miedo a la reforma. Señoras y señores, ¿a cuántos de nosotros no nos han engañado a la cara? ¿A cuántos de nosotros no nos han mirado a los ojos y nos han dicho, los comprendemos, los entendemos, los vamos a ayudar? Y al final, ¿qué pasaba? Nos engañaban, nos robaban, cometían toda serie de actos que no hacían más que aumentar, en vez de cercenar, esta gran problemática que hemos visto a lo largo de los años, la corrupción. Pero ya no más, hay que ir de la mano con la reforma y acabar con esto. De la mano con mi bancada, opinamos y estamos a favor de este proyecto. Empero, consideramos que la mira no solo tiene que estar en el presidente de la República, sino también en otros personajes, como los congresistas, y de esta forma acabar con esta problemática y buscar cada día más llevar al Perú a donde pertenece, a la magnanimidad. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el parlamentario de los grupos reducidos de la UNI, de la Ruiz de Montoya y Lezán, la señorita parlamentaria Alexandra Jaramillo. Por 2 minutos. Disculpen, soy Alexandra Cabanillas. Nos presentan una reforma que con la loable intención de combatir la corrupción propone una medida que históricamente ha sido una puerta peligrosa hacia la inestabilidad y el conflicto político. El peligro de inestabilidad es una lección histórica. La figura de la inmunidad presidencial no se creó para proteger a personas, sino para proteger a la institución de la presidencia y así garantizar la gobernanza, permitiendo así que las investigaciones, como ellos plantean, las penales, durante el mandato que se proponen, conviertan al Ministerio Público y al Poder Judicial en un arma política. Queremos que cada desacuerdo político en el Perú se resuelva en los tribunales. Ya existen mecanismos de control, como la acusación política. Nuestra Constitución ya contempla un mecanismo robusto para sancionar al presidente que infrinja gravemente la ley. La acusación por parte del Congreso por traición a la patria, impedir las elecciones o disolver el Congreso. Este es un acto de naturaleza política que responde al pueblo a través de sus representantes, no una batalla legal durante años y paralizar al Ejecutivo. Le quedan 20 segundos. El equilibrio de poderes se quiebra
Lo vemos desde Montesquieu. Vamos, hemos llevado derecho constitucional. En queda su 10 teoría segundos, de la señorita separación de parlamentaria. poderes, que es la base de nuestro Estado de Derecho, advirtió que si el poder puede intimidar a someter al otro, el sistema Ha culminado colapsa. su tiempo, señorita parlamentaria, ha concluido. ¿Puedo pedir un minuto más, por favor? ¿O 30 segundos? Tiene 30 segundos para concluir. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, Montesquieu, en la teoría de separación de poderes, que es la base de nuestro Estado de Derecho, advirtió que si un poder puede intimidar y someter al otro, nuestro sistema así colapsa. Un presidente que viva bajo la amenaza constante de una investigación penal no puede gobernar con independencia. Así es que, Queda concluido colegas, su tiempo, la corrupción señorita se combate parlamentaria. con instituciones fuertes, Queda no concluida. debilitando. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión Constitucional para sus palabras finales, por 2 minutos. Bien, evidentemente he escuchado propuestas, las recibimos y algunas las rechazamos. Todo, como digo, y lo vamos a repetir, el que desconoce su historia está condenado a repetirlo nuevamente. Y eso no podemos retroceder. Nuestra Constitución y nuestro país debe de avanzar. Justamente es esa. Y no queremos debilitar la inestabilidad del presidente. Queremos fortalecer, porque nosotros estamos como funcionarios en la posibilidad de servir al país, no de servirnos a nosotros mismos. Y justamente, como decía aquí el colega, ¿quién lo va a hacer? Pues sabemos que nosotros, y eso lo hace pues el Ministerio Público. Y evidentemente pues tenemos que sacarlo, no podemos permitir, porque ya mucho daño nos han hecho, y este papel y esta ley pues va a reforzar la constitución política del Perú en el Estado democrático que nos encontramos. Y pues si esto no hacemos, estamos retrocediendo, compañeros. Y yo les pregunto, ¿eso queremos? ¿Queremos seguir en lo mismo de los años 90, desde la República? Pues evidentemente no, porque ya estamos cansados. Y esto es una clara muestra de las 10 últimas vacancias que han habido. Y no se puede permitir más. Por eso decimos, abajo la impunidad. Y no vamos a permitir porque la democracia se respeta y estamos en un derecho constitucional de derecho. Muchas gracias. Por eso, señora presidenta, en in situ pido que se pase y se sirvan a votar los colegas parlamentarios en pro de la soberanía nacional y de recuperación, el desarrollo público y la gestión pública. Muchas gracias. Gracias, señor parlamentario. Finalizado el debate, se procederá a votar. Los parlamentarios levantarán la mano para que manifiesten el sentido de su voto. Los parlamentarios que estén a favor, levanten la mano, por favor. A ver, los parlamentarios que estén a favor levantan la mano y no la bajen, por favor, ¿sí? Gracias. Los parlamentarios que estén en contra, levanten la mano, por favor.
Los parlamentarios que se abstienen, levanten la mano, por favor. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Han votado a favor 80 parlamentarios, en contra 24, 5 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobado por mayoría de votos. Como segundo punto de la agenda, se pondrá en debate el dictamen de la Ley para la Protección y Promoción Integral de niñas y adolescentes en zonas amazónicas y rurales del Perú. Se va a iniciar la sustentación del dictamen de la Comisión de Justicia. Invito al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por 4 minutos para que sustente. Hola. Muy buenas tardes, estimados parlamentarios. Siendo la 1:30 de la tarde, no, 2:30 de la tarde de hoy, sábado 25 de octubre, se presenta el proyecto de ley número 2, con nombre Ley para la Protección y Promoción Integral de Niños y Adolescentes en Zonas Amazónicas y Rurales del Perú. Esta ley tiene por finalidad el implemento de escuelas y residencias para niños y adolescentes. Bien, en las zonas rurales y amazónicas del Perú, tanto niñas como adolescentes presentan una vulnerabilidad constante hacia su salud física y emocional. Más de 30.000 personas son atacadas, son abusadas, entre ellas están los niños y adolescentes. Es por ello que esta ley promueve la protección de dichas personas, estableciendo un mecanismo riguroso de prevención, atención y sanción inmediata frente a cualquier tipo de abuso. Por otra parte, esta ley busca atacar las raíces del problema. ¿Y dónde están las raíces? En el hogar, en las escuelas, regulando y garantizando los espacios educativos y públicos. También se busca la evolución de nuestro país, implementando obligatoriamente los cursos de integración a los docentes y autoridades del Perú. Hemos podido ver que tal vez algunas autoridades han ido a provincia y no saben el idioma. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Como Perú, todos debemos de ser uno solo. No puede haber una diferencia. Es por ello que la capacitación va a ser obligatoria. Aquellas autoridades, junto a ello, aquellas autoridades que incumplan y o cometan algún tipo de abuso, se le impondrán medidas drásticas como el retiro absoluto de su cargo. Nosotros hemos podido ver en las noticias como a profesores simplemente los botan de las escuelas, mas no los retiran de su cargo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede vivir en un Perú así? La idea de esta ley es prácticamente quitarle su cargo, el cual le está ejerciendo en esos momentos. Por otra parte, la ley busca que el Estado se haga cargo con acciones, mas no con letras escritas en un papel. Es por ello que se establece una base económica vitalicia sustentada por el Estado de aproximadamente 40.000 millones de soles,
con el fin de sustentar, prevenir y mejorar la calidad de vida de nuestro futuro en el Perú. Por finalidad, se implementa el Programa Nacional Voluntariado Juvenil Profesional, Jóvenes por la Amazonía Segura, el cual integra diferentes profesiones, tales como psicología, derecho, educación, obstetricia y medicina. En conclusión, estimados parlamentarios, la presente iniciativa legislativa busca consolidar un marco jurídico sólido y coherente que garantice la protección de niños, niñas y adolescentes de las zonas más alejadas del Perú. Pensemos en el futuro del país, pues ellos cargarán los años que vienen por delante sobre sus hombros. No al abuso, no a la violencia, no a la indiferencia entre compatriotas. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Gracias, señor parlamentario. Terminada la sustentación, se da inicio al debate. Se abre la inscripción para el rol de oradores. Sírvanse a levantar la mano quienes deseen intervenir. El representante de la Universidad Tecnológica del Perú, sírvase a mencionar sus datos, por favor. El representante de la Universidad San Marcos, sírvase a brindar sus datos, por favor. Su nombre, por favor. Gabriela Guamaní. Y de la Universidad de San Marcos, sírvase a mencionar su nombre, por favor. Su nombre, por favor. Su nombre. Oliver Guillén. El representante de la Universidad César Vallejo, sírvase a mencionar sus nombres, por favor. Carolina Guamán. El representante de la Universidad de Lima, sírvase a presentar sus datos, por favor. Henry Rodenas. El representante de la Universidad UPC, sírvase a mencionar sus datos, por favor. Emilio Trujillo. Emilio Trujillo. Parlamentario de la U de Lima. Repita su nombre. Henry Roenas. El representante de la bancada Universidad Científica del Sur, sírvase a mencionar sus datos, por favor. Betsy Babilonia. El representante de la bancada Universidad Privada del Norte, sírvase a mencionar sus datos, por favor. Bertín Ortiz. Con B. El representante de la bancada de la Universidad Federico Villarreal, sírvase a mencionar sus datos, por favor. Brigitte Morales. El representante de la bancada de la Universidad San Martín de Porres, sírvase a presentar sus datos, por favor. Rosemary Yance, presidenta. El representante del grupo parlamentario conformado por la Universidad Ruiz Montoya y la ESAM y la Universidad Nacional de Ingeniería, sírvese a presentar sus datos, por favor. Yo, Gonzalo Torres. Se va a dar inicio al debate. Tiene el uso de la palabra el parlamentario de la Universidad Tecnológica del Perú,
Gabriela Guamaní. Hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes con todos los congresistas colegas. Hoy no discutimos un simple proyecto de ley. Hoy debatimos si el Estado sigue mirando hacia Lima o por fin mira frente a las niñas y adolescentes que viven olvidadas en nuestra Amazonía y rincones más pobres del Perú. El artículo 1 de nuestra Constitución Política es claro. La defensa de la persona humana es el respeto de su dignidad. Son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Si el Estado no llega a profesionales en comunidades donde nunca han llegado un psicólogo ni un maestro de derechos humanos, ¿en qué país estamos, señores? Esta ley no es solo un gasto, es una inversión moral y constitucional. Fortalece la prevención, fortalece la ayuda a las niñas y niños menores, fortalece a la educación sexual, a la pertinencia con la cultura, a la presencia activa de jóvenes profesionales en comunidades donde nunca han llegado. El artículo 2 nos reconoce que el derecho a la igualdad y la protección frente contra la violencia, como hablar con la igualdad, si las niñas ni siquiera pueden denunciar, no pueden hablar. Señores, retrocedamos un poco y veamos el caso en 2022. Una niña amazónica sufrió de violación en un colegio. ¿Y qué fue lo que dijo el Ministerio de Cultura? ¿Qué fue lo que dijo? 30 segundos, señorita parlamentaria. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que dijeron? Fue un acto de culturismo. ¿Un acto culturista sería abusar de menores? ¿Un acto culturista sería abusar de personas que no tienen voz ni voto? Lo dejó esto en su pensamiento y criterio de todos ustedes, señores congresistas. Muchísimas gracias. Gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra el representante de la bancada de la Universidad Mayor de San Marcos, Oliver Guillén. Hasta por 2 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros parlamentarios. Para empezar, inicio invocando el artículo 19, inciso 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras que el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Dicho esto, a finales del 2024 se hizo público un informe del UGEL de la región de Condorcanqui. 524 denuncias registradas entre el 2010 y el 2024 contra docentes por agresión sexual. Pero, ¿cómo se puede dar tal atropello de derechos en un ambiente donde se debería promover cómo garantizarlos? La ley número 2, presentada hoy, busca erradicar la impunidad y busca ambientes seguros para toda niña o adolescente de zonas vulnerables. Compañeros, está en sus manos que una niña hoy no se convierta en una madre mañana. Muchas gracias. Le quedan 30 segundos. Tiene el uso de la palabra el representante de la bancada, Universidad César Vallejo, Carolina Anguamán. Hasta por 2 minutos. Señora Presidenta y distinguidos congresistas. Bueno, como ya se ha reformulado la compañera también de la UTP, teniendo así su afirmación, mencionó acerca del artículo 1, que viene a ser la defensa y la dignidad humana. Como bien es cierto, hemos podido apreciar distintas jurisprudencias y sentencias a lo largo del tiempo, donde nos hemos ido dando cuenta que las niñas en las zonas rurales están siendo vulneradas. Y este artículo lo señala como dignidad humana. Es por ello que es fundamental optar por esto. Es así que también se encuentra que en el INIE en el 2023, más de 67 de las víctimas de violencia sexual son menores de edad y el 70% provienen de zonas rurales. Entonces, señores, ¿de qué tema estamos hablando? Nosotros tenemos que tomar conciencia acerca de ello.
tocamos un tema sumamente importante a nuestra sociedad. Es por ello que no se trata de una burocracia, sino más de un Estado donde hoy ya no hay, de presencia, de acompañamiento, de prevención hacia nuestros menores. Y sobre todo, colegas, que aprueban esta ley es incumplir la Constitución, los tratados internacionales y nuestra propia humanidad. Así es, señores, porque un país que protege a sus niños, un país que protege a sus adolescentes y sobre todo a las mujeres 30 segundos, vulneradas, señorita parlamentaria. gracias, a sus mujeres vulneradas, es un país que va a tener un largo futuro. Es por ello que pedimos que se apruebe la ley. Gracias. Tiene el uso de la palabra el representante de la bancada de la Universidad de Lima, el representante Henry Ruenas. Hasta por 2 minutos. Muy buenas tardes, gracias. Con su venia, señorita presidenta, nos presentamos hoy día en este hemiciclo con un proyecto que no solamente es un conjunto de artículos, lo que buscamos es una promesa de protección para las niñas, niños y adolescentes que hasta el momento son invisibles, prácticamente invisibles para el Estado. Frente a la crítica que hemos escuchado en el debate sobre el presupuesto, queremos ser totalmente claros. Este proyecto no lo debemos ver como un gasto, sino que buscamos priorizar la vida, priorizar la integridad de estas niñas y niños sobre la indiferencia que está recayendo hoy en día en zonas alejadas. ¿Cómo garantizamos este cumplimiento? Primero, con voluntad política. Este proyecto se articula con programas existentes ya en los Ministerios de la Mujer, Educación y Salud. No es que parta de cero, como se dijo en el debate. Segundo, con eficiencia. El programa de voluntariado profesional que ya se mencionó, Jóvenes por la Amazonía Segura, moviliza talento joven con un costo mínimo y un impacto máximo, validando sus prácticas preprofesionales, por ejemplo. Si una niña hoy calla, señorita presidenta, por miedo, mañana debemos estar ahí cuando decida hablar. La protección es persistencia, no es un trámite. No les pido que aprueben un gasto, todo lo contrario, les pedimos que inviertan en justicia, que prioricen a las niñas, por ejemplo, de Ucayali y Loreto, así como las de Cusco, como priorizarían a sus propias niñas. No cerremos las puertas de este Congreso. Le quedan 20 segundos, señor parlamentario. No cerremos las puertas de este Congreso a quienes más nos necesitan. El momento de protegerlas es hoy. Gracias. Gracias, señor parlamentario. Tiene el uso de la palabra el representante de la bancada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El representante Emilio Trujillo, hasta por 2 minutos. Como estudiante, estimados compañeros congresistas, me dirijo a ustedes en calidad de un estudiante universitario con discapacidad intelectual y que tiene el derecho de la protección del Estado peruano, pues soy una persona vulnerable. En este sentido, el objeto de la ley es claro: proteger a las niñas y adolescentes. Ellas también son población vulnerable como yo y que vive en la Amazonía peruana, donde muchas veces el Estado no llega, pero como las protegeremos de manera específica, especial. Por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujeres existe desde hace mucho tiempo, entonces habría que establecer estos centros de emergencia mujer en cada comisaría en las zonas amazónicas, donde ocurren con mayor incidencia estas violaciones, de modo que se atiendan estos casos extremos de Le quedan manera 30 segundos, inmediata. señor parlamentario. Esta ley fortalece especialmente a las futuras víctimas de violación. En esas zonas amazónicas
no le demos la espalda a estas niñas y adolescentes. Ha Ahora concluido nos su tiempo, señor toca parlamentario. protegerlas. A ellas, muchas gracias. Gracias, señor parlamentario. Tiene el uso de la palabra el representante de la bancada de la Universidad Científica del Sur, la representante y parlamentaria Betsy Babilonia. Hasta por 2 minutos. Estimados parlamentarios, todos nosotros aquí conocemos que para la aprobación y la promoción de una ley se debe considerar y examinar la necesidad de la misma. Hoy más que nunca, el Perú necesita una participación activa y comprometida entre el Estado y la ciudadanía. La necesidad surge de una realidad que no podemos ignorar: la desigualdad, la falta de acceso a derechos básicos y la desconfianza institucional. Es por eso, estimados parlamentarios, que les pregunto lo siguiente. ¿Acaso no consideran que estos actos de violación que perpetúan la vulneración de derechos fundamentales no son tópicos que necesitan un enfoque integral y urgente? Frente a ello, no basta con señalar los problemas, es momento de convertirlos en nuevas oportunidades. La necesidad de esta ley radica en las consecuencias alarmantes que genera la violencia sexual. Con esto me refiero, por ejemplo, a embarazos adolescentes, el preocupante aumento de casos de VIH y SIDA en lugares de la Amazonía como Ucayali o Loreto, y el daño moral, físico y psicológico que estas situaciones generan. Sumado a ello, la falta de acceso a servicios básicos, donde en la realidad algunas comunidades no tienen ni siquiera una posta o instituciones de salvaguardar o apoyo. Lo que es indispensable implementar en estos momentos. Le quedan 30 segundos, señorita parlamentaria. Muchas gracias. E invocar la implicancia directiva de las entidades en un entorno cooperativo. Por todo ello, digamos sí a escuelas y residencias seguras, sí a la protección integral y sí al futuro digno de nuestras niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra el representante de la bancada de la Universidad Privada del Norte, la parlamentaria Berti Ortiz. Hasta por 2 minutos. El parlamentario. No se preocupe, acá no tenemos género. Bueno, señores parlamentarios, me parece fundamental destacar la importancia de la capacitación y el seguimiento preventivo en atención a niños y niñas víctimas del abuso sexual. Tal como lo menciona Totoy Chala 2025 en su trabajo de investigación sobre tratamiento psicológico, la efectividad de la ley se refuerza con terapia cognitiva y la participación de jóvenes capacitados y supervisados ante todo. En ese sentido, respaldo plenamente la iniciativa de la ley y el Programa Nacional Voluntariado Profesional. Reforzamos Jóvenes por la Amazonía Segura, que busca promover la participación de estudiantes universitarios en actividades de apoyo a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. No obstante, también se busca que la educación y defensa de derechos humanos con un compromiso clave sea para lograr un impacto positivo. En resumen, señores parlamentarios, es fundamental que cada sol invertido genere un beneficio tangible para la población, por lo que la eficiencia presupuestal y sostenibilidad del programa son cruciales. Con ello, dejo una colaboración interinstitucional y participación de universidades para un beneficio de gobiernos locales y contribuir a lograr este objetivo. Gracias. Gracias, señor parlamentario. Tiene el uso de la palabra el representante de la bancada de la Universidad Federico Villarreal, la parlamentaria Brigitte Morales. Hasta por 2 minutos. Ya fue suficiente silencio. Por años, el Estado ha mirado hacia otro lado, mientras nuestras niñas amazónicas eran abusadas. Y esta ley nace para decir basta, ya que no es un favor ni una promesa, es una obligación velar por su cuidado. Con esta ley queremos un país que no reaccione solo cuando hay escándalo, que forme profesionales con conciencia a través del programa Jóvenes por la Amazonía Segura. Médicos, abogados, docentes, entre otros, sirvan desde la acción y no desde el discurso. Porque la selva no olvida los 534 casos de niñas abusadas
Y no porque un policía no entienda un idioma nativo y solo va por simple cumplimiento, no significa que estas denuncias valgan menos. Por lo cual, se debe dar la obligación de que la PNP lleve estos cursos como indispensables, ya que no es solo un gasto en vano, Presidenta. Es ver más allá, es ver un futuro. Gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra el representante de la bancada de la Universidad San Martín de Porres, la parlamentaria Muchísimas gracias, señora presidenta, honorables compañeros del Congreso. En sí, esto no es una ley cualquiera. Esto es un pacto de honor que tenemos desde nuestra posición con las niñas y adolescentes que están en nuestro país. Por eso es que nosotros respaldamos este proyecto de ley, ya que en sí buscamos desde nuestra posición poder protegerlos y sobre todo poder promover su protección. Hoy tenemos la oportunidad de ser el escudo que detenga lo que viene a ser la violencia y el abuso, de ser la voz para aquellas personas que no pueden alzarla, de ser los que tenemos que darles esperanzas en un lugar donde de repente están a oscuras. No podemos ni debemos hacernos de la vista gorda y simplemente ignorar ese problema. Ese problema ataca a todos y especialmente a los que deberíamos estar protegiendo más. Muchísimas gracias. Gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra el representante de la bancada del Grupo Parlamentario de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Ruiz de Montoya y ESAM, el señor parlamentario Gonzalo Torres. Hasta por 2 minutos. ¿Qué tal, compañeros? Espero que se encuentren bien, colegas parlamentarios. Bueno, este proyecto de ley es muy noble, eso es una verdad, que busca proteger a las niñas, completamente cierto. Pero hay 6 razones fundamentales por la cual en realidad el proyecto debería ser archivado. Primero, está duplicando normas existentes que ya tienen una protección, como la Ley 3364, la Ley General de Educación, que ya están garantizando entornos seguros. Voy a explicar luego por qué. Segundo, invade competencias del Ejecutivo. Si respetan el Estado democrático de derecho como tal, deberían tener eso en cuenta. Además, viola los artículos 78 y 79 de la Constitución Política del Perú. Como tal, carece de viabilidad porque no presenta un presupuesto. Sí, tenemos un proyecto de ley, pero se tiene que presentar presupuesto, se tiene que presentar el orden, la gramática como tal, las personas que van a ejecutar todo el plan, el financiamiento, si es incluso privado, por así decirlo. La redacción como tal es ambigua, están mezclando sanciones con funciones y respetar el tema constitucional y no ven un tema de presunción también de inocencia, por lo cual estaría en un tema, el tema de derecho penal. Quinto, no hay un diagnóstico como tal y justificación concreta, lo que está demostrando que es una improvisación legislativa. ¿Por qué? Porque si ya tenemos proyectos de este tipo, como los que he mencionado, ¿por qué crearían un nuevo proyecto que les generaría más gasto público? ¿De dónde saldría ese gasto público? Le quedan ¿Y cómo 30 segundos, señor parlamentario. Gracias. ¿Y cómo lo podrían ejecutar si no tienen ningún plan concreto? Porque esto, en realidad, este proyecto no tiene plan concreto. Tiene la iniciativa, sí, pero no tiene el plan concreto para poder llevar a ejecutar. Legislar es con responsabilidad, por supuesto. Se hace con toda la responsabilidad del mundo, se analizan las cosas, se ve el Estado democrático de derecho, porque somos abogados, somos políticos, no somos periodistas, no damos opiniones y no vamos por las emociones. Y como diría... Ha concluido su tiempo, señor parlamentario. Ok, gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para sus palabras finales, hasta por 2 minutos. ¿Ya acabó el orador? Se le da el pase al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para sus palabras finales. Bien, seré breve. Muchas gracias a todos por sus consideraciones, con sus ideas. Se ha tomado en cuenta todo lo que han dicho. Voy a finalizar diciendo nada más que esperamos que esta decisión sea unánime, ya que este proyecto de ley va a apoyar no solo al futuro del Perú, sino a varios niños, niñas y adolescentes que ahorita pueden estar sufriendo un tipo de abuso.
Por favor, piensen en nuestro Perú, piensen en nuestro futuro. Muchas gracias. Por ende, señora Presidente, solicito que se someta a votación el presente dictamen. Muchas gracias. Gracias, señor parlamentario. Finalizado el debate, se procederá a votar. Las parlamentarias levantarán la mano para que manifiesten el sentido de su voto. Los parlamentarios que estén a favor, por favor, levanten la mano. Los parlamentarios que estén en contra, levanten la mano, por favor. En contra, en contra. Los parlamentarios que se abstienen, levanten la mano, por favor. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Han votado a favor 100 parlamentarios, en contra 4 y 4 abstenciones. En consecuencia, ha sido aprobada por mayoría en primera votación el dictamen del proyecto de ley número 2, proyecto de protección y promoción integral de niñas y adolescentes en zonas amazónicas y rurales del Perú. Señor relator, sírvase a dar lectura al acta de la presente sesión. Acta de la sesión plenaria Parlamento Interuniversitario Lima 2025. Periodo anual de sesiones 2025-2026. Presidida por 130 parlamentarios. Siendo las 3:17 horas del día 25 de octubre del 2025, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión del Congreso de la República y formando parte de la mesa directiva, la presidenta Tazaico Pacheco Tatiana, los vicepresidentes del Parlamento Interuniversitario Lima 2025, Alvarado Cubillas Yamila, Rivera Cecilia, Prado Andonaire. Se inició la sesión. La presidenta del Parlamento Interuniversitario Lima 2025 le dio el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento con la finalidad que exponga el proyecto de ley 1/2025 PU, que modifica el artículo 117 de la Constitución Política del Perú a fin de que se amplíe las causales de investigación al presidente de la República. Luego de la exposición del dictamen, hicieron uso de la palabra algunos parlamentarios universitarios presentando sugerencias al texto con la finalidad que al finalizar el debate, la presidenta del Parlamento Interuniversitario lo sometió a votación, siendo aprobado por mayoría con 80 votos a favor, 24 en contra y 5 abstenciones. Finalmente, la presidenta del Parlamento Interuniversitario Lima 2025 le concedió el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con la finalidad de que exponga el proyecto de ley número 02/2025 PU, que propone
la Ley de Protección y Promoción Integral de Niñas y Adolescentes en Zonas Amazónicas Rurales del Perú. Luego de la exposición del dictamen, hicieron uso de la palabra algunos parlamentarios universitarios presentando sugerencias al texto, con lo que al finalizar el debate, la presidenta del Parlamento Interuniversitario Lima 2025 lo sometió a votación, siendo aprobado por mayoría, con 100 votos a favor, 4 en contra y 4 abstenciones. En este estado, la presidenta del Parlamento Interuniversitario Lima 2025 pidió al relator que dé lectura del acta de la presente sesión, luego de lo cual se aprueba sin observaciones. Después, la presidenta del Parlamento Interuniversitario Lima levantó la sesión, siendo las 3:20 del día 25 de octubre del 2025. Eso es todo, señora presidenta. Si ningún parlamentario formula observaciones al acta, se dará por aprobada. El acta ha sido aprobada. Se levanta la sesión. Estimados parlamentarios universitarios, hacemos un paréntesis para recordar que estamos en live, en vivo, en directo, a través de las plataformas del Congreso. Pueden ingresar unos minutos, por favor, al Facebook del Congreso, Oficina de Participación Ciudadana. Compartir, soy #parlamentario interuniversitario. Compartir, por favor, esta transmisión a través de sus plataformas digitales, Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp. Muchas gracias. Para culminar esta importante jornada cívica, invitamos al ingeniero José Martín Albán Villegas, coordinador del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana, quien tendrá a cargo las palabras de clausura. Adelante, estimado Martín. Muy buenas tardes con todas y todos. En primer lugar, permíteme expresar un profundo agradecimiento a cada uno de ustedes, jóvenes parlamentarios universitarios, por haber sido parte de esta jornada cívica, académica y de reflexión democrática que hemos compartido en el marco del Parlamento Interuniversitario Lima 2025. Hoy hemos sido testigos de su entusiasmo, su capacidad de análisis, su espíritu de liderazgo y sobre todo de su compromiso con el Perú. Este espacio, que forma parte del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana, busca precisamente eso: sembrar en ustedes la semilla del respeto por la democracia, la tolerancia y el diálogo como herramientas fundamentales para la construcción de un país mejor. Cada intervención, cada debate y cada propuesta que hemos escuchado hoy son muestras del potencial que tienen nuestras universidades y el talento que tienen la juventud peruana. El Congreso de la República abre sus puertas para ustedes, porque creemos firmemente que la participación ciudadana no se construye desde la distancia, al contrario, desde la cercanía y el conocimiento. Este auditorio, que tantas veces ha sido escenario de decisiones trascendentales para el país, hoy se ha llenado de ideas frescas, de voces nuevas, de jóvenes comprometidos con el presente y el futuro del Perú. Quiero aprovechar este momento para expresar mi más sincero agradecimiento al equipo del programa Parlamento Universitario, quienes han trabajado arduamente para que este evento sea posible. Mi reconocimiento al doctor Jorge Riojas Vallejo, al doctor Boris Mauricio Mendoza, al magíster Rolando Torres Prieto, al abogado Ángel Segarra Tejada, profesionales comprometidos con la formación ciudadana de los jóvenes y con el fortalecimiento de la educación democrática. Gracias por entregar su conocimiento y por el ejemplo de transmitir a las nuevas generaciones. Asimismo, quiero expresar un agradecimiento muy especial al magíster Jimmy Reinaga Alvarado, quien tuvo la visión y la iniciativa de crear el Parlamento Interuniversitario Lima 2025.
cuando en el mes de septiembre él ocupaba el cargo de coordinador del programa Parlamento Universitario. De su liderazgo y compromiso nació esta idea que hoy vemos consolidada. Magíster Reinaga, permíteme agradecerle públicamente por el apoyo constante, por haberme enseñado el manejo de este programa y por su acompañamiento permanente desde el día que asumí la coordinación del Parlamento Universitario. Más allá del trabajo institucional, quiero reconocer en ustedes a un maestro generoso y un profesional comprometido con el fortalecimiento de la ciudadanía y la educación democrática. Gracias de corazón por su ejemplo y por continuar inspirando a quienes seguimos este camino. Quisiera también reconocer el esfuerzo del equipo de comunicaciones que hoy está aquí presente. Muchas gracias. También reconocer el esfuerzo de cada universidad que hoy nos acompaña. La Universidad Tecnológica del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad César Vallejo, la Universidad de Lima, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad Científica del Sur, la Universidad Privada del Norte, la Universidad Nacional Federico Villarreal, la Universidad San Martín de Porras, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y la Universidad ESAN. Gracias por confiar en el Parlamento Universitario. Queridos jóvenes, el Perú atraviesa momentos difíciles, de mucha incertidumbre y desconfianza. Vivimos en una época en la que las redes sociales, los discursos de odio y la desinformación muchas veces distorsionan la realidad y dividen a la ciudadanía. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos de ustedes, jóvenes informados, críticos, reflexivos y que no se dejen llevar por lo primero que escuchan o leen, sino que investiguen, contrasten, analicen y busquen la verdad. La democracia no se defiende con gritos, se defiende con argumentos. No se construyen con enfrentamientos, se construye con respeto y diálogo. Cada uno de ustedes representa una voz de esperanza para un país que necesita recuperar la confianza en sus instituciones y en su gente. Y esa confianza se construye con pequeñas acciones, con coherencia, con ética y con el compromiso de hacer las cosas bien, aun cuando nadie nos ve. Finalmente, quiero cerrar con una reflexión. En tiempos donde muchos critican y pocos proponen, donde abundan las opiniones pero escasean los argumentos, los invito a no dejarse arrastrar por la corriente. Sean ustedes la generación que estudia antes de opinar, que propone antes de señalar, que construye antes de destruir. Solo así podemos lograr un Perú más justo, más informado y más unido. No olviden que el cambio no empieza en el Congreso de la República, ni en el gobierno, ni en las calles. El cambio empieza en nosotros, en cada decisión que tomamos y en cada acto que realizamos. En nombre del Congreso de la República, de la Oficina de Participación Ciudadana, declaro clausurado el Parlamento Interuniversitario Lima 2025. Gracias por su entusiasmo, por su compromiso, por su amor por el Perú. Que Dios los bendiga y que siga siempre el camino de la verdad, la justicia y el deseo de servir a los demás. Muchas gracias, buenas tardes, que viva el Perú y que viva la democracia.